Evangelio de hoy. Jueves 3 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 31 al 47. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que da testimonio de mí. Y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, sino que digo esto para que os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar. Esas mismas obras que hago dan testimonio de mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni visto su rostro. Y su palabra no habita en vosotros. Porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros estudiáis las Escrituras, pensando tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Pero os conozco y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. He venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer, vosotros que aceptáis gloria unos de otros? ¿Y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Jesús, en este pasaje del Evangelio de Juan, nos habla sobre el testimonio que da validez a su misión. No se trata solo de sus palabras, sino del respaldo divino, que viene directamente del Padre. Jesús deja claro que si su testimonio proviniera únicamente de sí mismo, no tendría valor. Pero su testimonio está sostenido por la autoridad del Padre, quien lo ha enviado y da fe de su obra. Esta afirmación confronta a sus oyentes, especialmente a aquellos que, a pesar de ver las señales y escuchar su enseñanza, siguen dudando de su identidad y de su misión. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino y dar testimonio de la luz. Sin embargo, Jesús subraya que su testimonio es aún mayor que el de Juan, porque las obras que realiza son la prueba de que el Padre está con él. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de misericordia, cada palabra pronunciada con autoridad, son señales visibles del amor y el poder de Dios, actuando en el mundo. Pero aún con todas estas evidencias, muchos no creen. Jesús pone de manifiesto la falta de verdadera fe en quienes dicen conocer a Dios pero no lo reconocen en Él. Si realmente tuvieran la palabra de Dios en su corazón, entenderían que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras y la revelación plena del Padre. Pero sus corazones están endurecidos y buscan en las Escrituras algo que les beneficie, sin abrirse a la verdad que les señala directamente a Cristo. No es Jesús quien los acusará ante el Padre, sino Moisés, en quien ellos confían. Moisés escribió sobre el Mesías,
Y sin embargo, ellos no creen en Jesús. Si fueran fieles a lo que Moisés dijo, entenderían que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Pero su ceguera espiritual les impide ver más allá de sus propios razonamientos y tradiciones humanas. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Reconocemos la acción de Dios en nuestra vida? ¿Escuchamos su voz en la palabra, en los acontecimientos, en las personas que nos rodean? ¿O, como aquellos fariseos, nos aferramos a nuestra propia interpretación, cerrándonos a la novedad del Evangelio? La fe no es un ejercicio intelectual, sino una relación viva con Dios. Es permitir que su palabra transforme nuestro corazón y nos lleve a reconocer a Jesús como el único camino hacia el Padre. Cuando vivimos una fe auténtica, nuestras obras dan testimonio de la verdad que profesamos y nos convertimos en luz para los demás. El amor de Dios es infinito y siempre está dispuesto a guiarnos hacia la verdad. Pero debemos abrir nuestro corazón y dejarnos conducir por su Espíritu. No basta con conocer las Escrituras o seguir normas externas. Lo esencial es permitir que Cristo viva en nosotros y nos transforme desde dentro. Pidamos a Dios la gracia de tener un corazón dócil y humilde, capaz de reconocer su presencia en nuestra vida. Que su palabra nos ilumine, nos fortalezca y nos guíe siempre por el camino de la verdad y la vida. El testimonio de Jesús y la resistencia humana. Jesús deja claro que no necesita la aprobación humana para validar su misión. La verdad de su testimonio no depende de la aceptación de los fariseos o de cualquier otra autoridad terrenal. Su obra es el reflejo de la voluntad del Padre y eso es suficiente. Sin embargo, la resistencia del corazón humano es un obstáculo que impide ver la luz que emana de Cristo. Muchos de los que se consideraban expertos en la ley no lograban reconocer al Hijo de Dios, porque estaban más preocupados por su estatus y por su propia interpretación de la religión. Las obras como prueba irrefutable. Jesús no solo habló con autoridad, sino que sus obras confirmaban su identidad divina. Cada milagro, cada sanación, cada acto de compasión era una manifestación del poder del Padre actuando a través de él. Aún así, los líderes religiosos rechazaban estas señales y buscaban excusas para desacreditarlo. No les bastaba ver a un ciego recuperar la vista o a un paralítico caminar, porque su incredulidad era más fuerte que la evidencia que tenían ante sus ojos. La palabra de Dios en el corazón. Jesús enfatiza que la verdadera fe no se trata de acumular conocimientos sobre las Escrituras, sino de dejar que la palabra transforme el corazón. Muchos de los fariseos estudiaban la ley con detalle, pero su corazón estaba cerrado a la acción de Dios. No permitían que la Escritura los llevara al encuentro con Cristo, que es la verdad encarnada. De nada sirve conocer la letra si el espíritu de la ley no está presente en la vida cotidiana. Moisés como testigo en contra de los incrédulos. Es impactante que Jesús mencione a Moisés como alguien que acusará a los incrédulos. Moisés era la figura más respetada en la tradición judía. Y sin embargo, Jesús dice que él mismo será quien los condene por su falta de fe. Moisés escribió sobre el Mesías, y su enseñanza estaba encaminada a preparar al pueblo para la venida de Cristo. Sin embargo, aquellos que decían seguir a Moisés
Eran los mismos que rechazaban al Salvador. El peligro de la ceguera espiritual. Este pasaje nos alerta sobre el riesgo de la ceguera espiritual. Podemos caer en la trampa de pensar que conocemos a Dios, pero en realidad vivir alejados de Él. La fe no es solo cuestión de ritos o conocimientos, sino de una relación viva con el Señor. Si no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, podemos convertirnos en personas religiosas por costumbre, pero sin vida interior. La llamada a la conversión. Dios nos llama constantemente a abrir los ojos y reconocer su presencia en nuestra vida. Nos invita a una conversión sincera, a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, para acoger con humildad su amor y su verdad. La fe auténtica se traduce en obras concretas de amor, en humildad y en un deseo constante de vivir según la voluntad de Dios. El poder del testimonio cristiano. Hoy más que nunca, el mundo necesita testigos auténticos de Cristo. No basta con decir que creemos, sino que debemos vivir nuestra fe con coherencia y valentía. Cada cristiano está llamado a reflejar la luz de Cristo en su entorno, en su familia, en su trabajo y en cada aspecto de su vida. La rechazo a la luz verdadera. Jesús no era rechazado por falta de pruebas, sino por la dureza de corazón de quienes lo escuchaban. Muchos de los que lo cuestionaban eran testigos directos de sus milagros y enseñanzas, pero su orgullo y su apego a las estructuras humanas les impedían reconocerlo como el Hijo de Dios. No querían aceptar que el Mesías no encajaba en sus expectativas, porque esperaban un libertador político, y no a un Salvador que viniera a transformar el corazón del hombre. El verdadero sentido de la Escritura. Jesús deja claro que las Escrituras no son simples textos antiguos para ser memorizados y estudiados desde la intelectualidad. Su verdadera función es conducirnos al encuentro con Dios y preparar nuestro corazón para recibir la salvación. Sin embargo, los líderes religiosos las usaban como herramientas de poder, y no como un camino hacia la verdad. Su conocimiento era superficial, porque no los llevaba a la fe ni al amor verdadero. El peligro de buscar gloria humana. Uno de los grandes problemas que Jesús señala es la búsqueda de reconocimiento y gloria entre los hombres. Los fariseos estaban más preocupados por su reputación y prestigio que por hacer la voluntad de Dios. La vanidad y el deseo de ser admirados los cegaban, impidiéndoles ver la luz de Cristo. Es un recordatorio de que la fe genuina no busca honores ni aplausos, sino que se vive con humildad y entrega sincera. La fe que se manifiesta en obras. Jesús insiste en que su testimonio no es solo palabras, sino que está respaldado por las obras que realiza. La fe auténtica no es un discurso vacío, sino una realidad que transforma vidas. Quien cree de verdad en Dios refleja esa fe en sus acciones diarias, en su compasión, en su servicio a los demás, y en su coherencia de vida. No basta con conocer la doctrina si no se traduce en amor y entrega a Dios y al prójimo. La relación con el Padre. Jesús deja claro que su autoridad proviene directamente del Padre, y que su misión es hacer su voluntad. No busca su propia gloria, sino que todo lo que hace está en perfecta unión con el designio divino. Nos enseña que la verdadera obediencia no es impuesta, sino que brota del amor y de la comunión con Dios.
Vivir según la voluntad del Padre. Es el camino a la verdadera libertad y a la plenitud de vida. La condena de la incredulidad. El rechazo a Jesús no es simplemente un error intelectual, sino una elección moral y espiritual. Aquellos que lo rechazan no solo niegan a un profeta, sino que rechazan la misma luz de Dios. Jesús advierte que habrá consecuencias para aquellos que, conociendo la verdad, decidan cerrarse a ella. No se trata de castigos arbitrarios, sino del resultado natural de alejarse de la fuente de la vida eterna. La invitación a la conversión. Este pasaje del Evangelio no es solo una denuncia contra los fariseos, sino también un llamado a cada uno de nosotros. Nos invita a examinar nuestro corazón y a preguntarnos si realmente estamos abiertos a la verdad de Cristo. Podemos caer en actitudes similares a las de aquellos que lo rechazaron, aferrándonos a nuestras propias ideas y resistiéndonos a su llamado. Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos y volvernos a Él con un corazón sincero y humilde. La vida en la luz de Cristo. Seguir a Jesús significa dejar de lado las tinieblas de la autosuficiencia y caminar en la luz de su amor. No podemos vivir una fe a medias, basada en formalismos externos y sin una verdadera transformación interior. Cristo nos llama a una fe viva, que ilumine cada aspecto de nuestra existencia y nos lleve a ser reflejo de su amor en el mundo. El poder del testimonio cristiano. Nuestra vida es el testimonio más grande que podemos dar de nuestra fe. No se trata solo de palabras, sino de la manera en que vivimos cada día. Un cristiano auténtico se distingue por su amor, su generosidad, su humildad y su fidelidad a Dios. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad y a reflejar la gloria de Dios con nuestras acciones. El corazón cerrado a la verdad. Uno de los grandes obstáculos para recibir a Cristo es la dureza del corazón. Muchos de los que lo escuchaban no podían aceptar sus palabras, porque ya estaban convencidos de su propia justicia y conocimiento. Creían que sabían todo lo necesario sobre Dios, pero en realidad estaban ciegos a la verdad. Hoy en día, también podemos caer en esa trampa, cuando nos aferramos a nuestras propias ideas, sin abrirnos a la voz del Señor. La fe requiere humildad, requiere reconocer que siempre necesitamos aprender y crecer en el camino de Dios. El testimonio de las obras. Jesús no solo hablaba del reino de Dios, sino que lo manifestaba con su vida y con sus obras. Curaba a los enfermos, levantaba a los caídos y daba esperanza a los que se sentían perdidos. Su testimonio era irrefutable. Y sin embargo, muchos seguían rechazándolo. Esto nos recuerda que las obras son un reflejo de la fe. No basta con decir que creemos en Dios. Es necesario demostrarlo con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de amar y servir a los demás. El peligro de la soberbia espiritual. Los fariseos y doctores de la ley eran expertos en la Escritura, pero su conocimiento no los llevaba a Dios, porque lo usaban para engrandecerse a sí mismos. Jesús denuncia esta soberbia espiritual, porque es un obstáculo para la verdadera comunión con Dios. Cuando una persona se cree superior a los demás por su conocimiento religioso o por sus prácticas externas, está lejos de la gracia divina. La fe verdadera nos debe llevar a la humildad, a reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios.
y a depender totalmente de su amor. La vida eterna es para los que creen. Jesús deja claro que la vida eterna no se obtiene solo por pertenecer a un grupo religioso o por seguir reglas externas, sino por la fe en Él. Quien rechaza a Cristo, rechaza la salvación. Porque solo en Él está la vida verdadera. Esto nos llama a reflexionar sobre dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En tradiciones vacías? ¿O en la persona de Jesús, que nos muestra el camino al Padre? La fe en Cristo es el único camino seguro hacia la plenitud de vida. Llamados a ser testigos de la verdad. Cada cristiano tiene la misión de dar testimonio de Cristo en el mundo. No podemos ser indiferentes ante la verdad del Evangelio, ni esconder nuestra fe por miedo o comodidad. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a proclamar con valentía su mensaje y a vivir de manera coherente con su enseñanza. Nuestra vida debe reflejar la presencia de Dios, de tal forma que quienes nos rodean puedan ver en nosotros el amor y la misericordia de Cristo.